Hola a todos, hola a todos, bienvenidos una semana más. Os bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a prepararnos para antes del culto cantando alguna alabanza. Hoy tenemos una alabanza nueva. Se titula Mi Señor, mi Dios. Entonces, vamos a cantarla un par de veces para también ir memorizándola. Cantamos meditando en la letra, así como ponemos nuestros corazones delante de Dios para recibir la palabra y darle culto a Él. Mi Señor y mi Dios, y mi Padre que me ama, solo a ti, mi Señor, rindo culto. Tú gobiernas sobre toda creación. De entre todas las naciones que gobiernas, Dios, yo solo te sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Vamos a cantarla una vez más. Mi Señor y mi Dios, y mi Padre que me ama, solo a ti, mi Señor, rindo culto. Tú gobiernas sobre toda creación. De entre todas las naciones que gobiernas, Dios, yo solo te sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Amén. Vamos a meditar hasta que empecemos el culto, que empezaremos en punto. Vamos a empezar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Más de Jesús quiero aprender.
Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor en que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús quisiera hablar, más discernir su voluntad, que por el Santo Espíritu conozca más de su virtud. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús anhelo ver, en su palabra leer, su voz en cada línea oír, para sus dichos recibir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús divino Rey, y de sus glorias comprender, más en su reino quiero andar, espero al príncipe de paz, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Continuamos alabando a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy
por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cruz, no salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, pecador. Amén. En estos momentos, Enrique Mercader va a orar por nosotros. Hola. Dios Padre, gracias por permitirnos reunirnos aquí una semana más. Gracias por las respuestas y los tiempos que nos tienes preparados, Señor. Permítenos recibir la llenura del Espíritu Santo, Señor, y darle al Pastor Tonín los 5 poderes y la llenura completa del Espíritu Santo, Señor. Una doble porción de la llenura del Espíritu Santo. Haz que podamos entender qué es lo que quieres decirnos a través del Pastor y guíanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de hoy, de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en Juan 15, del 1 al 5. Muy bien. Como aparece en vuestras pantallas, me gustaría que la leyéramos todos juntos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El título de la palabra esta semana es permanecer en mí. Permanecer en mí. Lo hemos leído en Juan 15, del 1 al 5. Como hemos leído en el versículo, la verdad que esto es muy importante. Como hemos leído en el versículo 5, lo vuelvo a leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios nos ha dado la salvación. Para solucionar el problema fundamental que nosotros por nosotros mismos no podíamos solucionar, Dios envió a Jesucristo. Y al enviar a Jesucristo,
y morir en la cruz, ¿qué ocurrió? Que solucionó el problema, primero abriendo el camino, solucionó el problema de estar separados de Dios. Segundo, al morir en la cruz por nuestros pecados, esa muerte, esa sangre nos limpió de todo pecado, por lo que hemos recibido el perdón de los pecados. Y también, al resucitar, venció toda autoridad de Satanás. Nos hizo completamente victoriosos en Cristo. Por eso, aquel que recibió a Jesucristo en su corazón, aquel que ha creído en Él como dueño y Señor, como su Salvador, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha vuelto hijo de Dios y hemos recibido la salvación. Aquel que tiene la vida tiene al Hijo. O sea, aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Vosotros que tenéis a Jesucristo en vuestro corazón, ¿qué es lo que ocurre? Tenéis vida. Entonces, Dios, Jesucristo, a sus discípulos a través de esta parábola, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ya habéis recibido la salvación, también habéis recibido la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué os queda? Permanecer en mí. Dios nos ha dado ese gran llamado, hacer discípulos, predicar el Evangelio. Así como vais viviendo en esta tierra, de verdad que a veces no es fácil. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Permanecer en mí. Fuera de mí nada podéis hacer. En mí vais a tener victoria. En mí vais a ver el fruto. Por eso hoy la palabra a la que me tengo que aferrar, que es permanecer en mí. Nuestra lucha, nuestra pelea no es otra. Es espiritual. Y lo único que tenemos que hacer que es permanecer en Cristo. Os bendigo para que cuanto más difícil sea, más os aferréis a Cristo. Yo me di cuenta, nosotros no tenemos ningún poder, somos tan débiles. Enseguida nos movemos por ciertas circunstancias. Os bendigo para que en todo momento estéis poniendo vuestros ojos en Cristo. Qué importante es esto. No tengo nada de fuerza, no me va bien, pero empiezo a mirar a Cristo. Y esa es la misma situación, pero parece que va mejor. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición. Todo se trata de esto, de permanecer en la vid. Somos como esos pámpanos. Fuera de la vid o separados de la vid, pues nada podemos hacer. En realidad, todo lo demás no sirve. No es tan importante. ¿Qué es lo importante? Estar pegado a la vid. Permanecer en Cristo. Porque entonces, ahí es donde nuestra vida realmente va a haber fruto. Aférrate a Cristo, pégate a Él. Cuanto más cerca estés de Él, más fuerte vas a estar. Entonces, ¿qué ocurre? Vas a ver su obra continuamente en tu vida. La mayoría de los creyentes, o incluso en muchas iglesias, igual que en otras religiones, ¿qué es lo que hablan? Jesús más algo. Es Jesús más yo. Jesús más sus obras. Jesús, pero no tengo que pecar. Jesús, pero tengo que hacer ayuno. Jesús, pero me tengo que esforzar. Tengo que orar mucho para recibir bendiciones. Jesucristo no dijo eso. Permanece en mí. Si tú permaneces en mí y yo en ti, ¿qué quiere decir? Si vosotros os aferráis a Cristo, si miráis a Cristo y en vosotros está la palabra de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Eso va a florecer en vosotros. Va a traer fruto a vuestras vidas. En muchas ocasiones somos engañados y ponemos por delante nuestro ego, nuestro pensamiento, nuestras emociones, el cómo me siento, mi estado anímico o mi propio interés, y esto me acaba alejando más del Evangelio. Me acaba alejando más de Jesús. Hay gente que se ponen bien firmes pensando, es que yo tengo razón, pero en realidad, teniendo toda la razón, como dicen, pierden lo más importante, lo más valioso. Y teniendo razón, en vez de acercarse más a Jesucristo, se alejan cada vez más y más. Por eso yo me di cuenta, están viviendo una vida dentro de un engaño, dentro del engaño de Satanás, porque Satanás es lo que quiere. El significado de Satanás es divididor. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vino a hacer? A dividirnos, a separarnos de Dios en la relación entre Dios y el hombre.
porque sabe que en un principio fuimos creados así. Esa es la imagen del hombre, que fuimos creados a imagen de Dios para vivir con una relación con Dios. Cuando en espíritu y en verdad cantáis, dais culto, os ponéis delante de Dios, ahí realmente empieza a obrar Dios. Esto es una gran bendición. Vuestra vida está llena de culto, está llena de palabra, está llena de la oración que disfrutáis en esa relación, vuestra identidad y autoridad en Cristo. Entonces parece que vivís en otro mundo. Como dice el remanente César, ¿en qué mundo vives? El año pasado cuando estuve con vosotros allí, César me decía eso. Porque le decía que aquí no había, ¿qué es lo que le dije? Que no había pan o algo de eso en Corea del Sur. Me decía, ¿pero en qué mundo vives? Si vosotros disfrutáis del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? La gente ve que es un problema, pero vosotros empezáis a ver una respuesta. La gente ve que es una dificultad, pero en medio de la dificultad, ¿qué veis? La respuesta. Es como que vivimos en otro mundo. De verdad que es así. Satanás, él vino para ponerse entre medias, entre tu vida y Dios. Esa es su función, eso es lo que él quiere, lo que él más desea. Porque sabe que en el momento que vosotros que sois hijos de Dios y habéis recibido el Evangelio, en el momento que empezáis a disfrutar del Evangelio y de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Las obras se empiezan a levantar a través de vuestras vidas. Sois luz a las 237 naciones por el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿quién es más importante en este mundo? Vosotros sois importantes. Os bendigo para que lo experimentéis. Una familia se encuentra conmigo y no soy yo, pero porque les hablo de Cristo, la familia empieza a cambiar. ¿Qué es eso? De verdad que la luz de Cristo está en mí. Les hablo de Cristo y sus conversaciones empiezan a cambiar. La primera vez se quejaban o, mira, es que estamos pasando por esta situación. Estaban en medio de una dificultad. Y aunque ahora la dificultad no ha cambiado tanto, ¿qué es lo que ha cambiado? Su forma de ver las cosas, su forma de expresarlo, su forma de hablar. Es que tienen gratitud. Gracias porque nos hablas de Cristo. Gracias porque nos hablas de Jesús. Es verdad, en Jesucristo está toda esperanza. Y así como yo me hago fuerte permaneciendo en Cristo, ¿qué es lo que voy a ver? Que realmente hay vida en mí. La gente no necesita otra cosa, necesita de Cristo. ¿Por qué? Cristo es la respuesta que Dios ha dado al hombre. Viendo la vida del hombre, viéndonos a nosotros, ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitábamos a Cristo. No necesitábamos otra cosa, si no hubiese enviado otra cosa. Envió a Jesucristo. Por eso os bendigo para que tengáis una semana donde podamos disfrutar ¿de qué? De Cristo, de permanecer en Él. ¿Por qué hacemos este entrenamiento, ¿no? que estamos preparando? Para entrar en disfrutar de esto continuamente, durante 2 días y medio, concentrándome en la palabra, concentrándome en Cristo. Después de esto, parece que somos otro tipo de personas. Nosotros tenemos que orar, porque yo veo que esto es un tiempo de bendición. Satanás se opone a esto, a que esto ocurra, a que viváis centrados en Cristo. Y entonces, yo, pues viendo las cosas que están aconteciendo, qué bendición va a ser este entrenamiento que Satanás se quiere oponer tanto, de verdad. ¿Qué es lo que más teme ahora Satanás? Tú imagínate que discípulos como vosotros nos concentramos en Cristo, recibimos la llenura del Espíritu Santo, fuerza espiritual, y cuando volvéis a vuestros campos, en vuestras casas, en vuestras ciudades, en vuestros puestos de trabajo, empezáis a hablar de Cristo y la gente empieza a venir a la salvación, empieza a venir a Cristo. Claro, Satanás se siente como que le estáis robando. Entonces está ahí como a la defensiva. No tenemos que temer porque ya está derrotado. En Cristo tenemos la victoria. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que ataca. Ataca y siempre que Satanás ataca, os tenéis que entender esto, ataca al más débil espiritual, al que peor lo está pasando. ¿Vosotros habéis visto cómo cazan los leones? La palabra de Dios habla de que Satanás está ahí como león rugiente esperando a quien devorar. No se van al macho de la manada. Están esperando a la cría que está sola o al más débil, al enfermito que corre menos.
y esos son a los que atacan. Satanás utiliza la misma estrategia. Nosotros, estando despiertos espiritualmente, tenemos que orar por esto. Nuestra pelea no es otra. No es contra carne ni sangre, sino contra todo principados y potestades de Satanás. Nuestra pelea o título de oración, ¿cuál tiene que ser? Permanecer en Dios. Tomar toda la conclusión para que vuestra relación con Dios se estreche más. No hay mayor bendición que esta. Entonces, para continuamente disfrutar de que yo permanezco en Él, ¿qué es importante? Que nos aferremos a la palabra, la oración y el evangelismo correctamente. Por eso el primer punto, la palabra. En Hebreos 4:12, lo hemos visto muchas veces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es cortante. Voy a buscarlo. Si queréis acompañarme en la lectura también lo podéis buscar. En Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es algo que otra cosa no puede hacer. Dios nos da la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Cristo. Cuando yo empiezo a disfrutar de Cristo, cuando la palabra de Dios viene a mi vida, ¿qué es lo que ocurre? Esta palabra me trae sanidad. ¿Hay alguno de vosotros que tiene alguna enfermedad o que tiene alguna dolencia? Concentrados en la palabra. Recibid gracia de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a ser feliz por lo que le dice la palabra, empieza realmente a creerlo y a aferrarse a él, no hay mayor consuelo, no hay mayor sanidad. En el momento que la palabra de Dios viene a mi vida, esa palabra se empieza a cumplir. 100% es así. Después voy a hablar de la oración. Entonces, ¿qué oración tengo que hacer? No es orar por el problema, sino orar para entender cuál es el plan de Dios. Os bendigo para que podáis disfrutar de esto. La palabra. La única, cuando la palabra viene a mí, esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Hay alguno que es débil en las emociones? ¿Que tiene odio, rencor hacia otras personas? Cuando viene la palabra de Dios, de Cristo en mi vida, ¿qué es lo que ocurre? Hasta cambia las intenciones de mi corazón. Ese rencor, esas heridas del pasado, de mi niñez que todavía permanecen. La palabra incluso puede sanarme. Lo que parecía imposible, Dios lo empieza a hacer posible. En el momento que viene la palabra de Dios a mi vida, Dios empieza a obrar. Es el poder del Evangelio. Yo veo la palabra y veo cómo se va cumpliendo y me lleno de esperanza, me lleno de felicidad. Gracias Dios, porque veo que estás cumpliendo tu palabra. Por esto coge la palabra no acorde a tu pensamiento, sino tal cual la palabra lo dice. Coge la palabra, no acorde a mi pensamiento. Hay muchas veces que caemos en el error de decir, bueno, esto me cuadra, pues esto lo cojo y esto no lo cojo. O, uy, qué bien le viene esta palabra para tal persona. No se trata de eso, sino recibe la palabra para tu vida. ¿Por qué Dios te está dando la palabra esta semana? 100% vais a ver que Dios la cumple. ¿Por qué mi pensamiento no? Tengo que tirar mi pensamiento. ¿Por qué? A veces la respuesta no viene de la forma que yo espero. La palabra es viva y eficaz. Realmente se cumple. Pero a veces no viene la respuesta de la forma que yo deseaba o yo esperaba. ¿Por qué? Porque de verdad que nosotros, en cierta manera, somos muy ignorantes. Solo vemos nuestro hoy. Pero Dios conoce tu pasado, presente y futuro. Viendo estas tres cosas a la vez, Dios que te da la palabra y obra en tu vida. Yo hablé de mi testimonio también la semana pasada. El suspender un examen ha sido la mayor bendición para mi vida. A través de un fracaso, a través de algo que no he conseguido, he recibido las mayores respuestas. Porque he visto que Dios ha preparado otras cosas en nuestra vida. Por eso te bendigo para que vivas una vida siguiendo la palabra de Dios.
siguiendo la palabra de Dios. Esta semana, permaneced en mí. Entra en esto, permanecer en mí. Fuera de Cristo no puedo hacer nada. Entonces, aférrate a esto. Aquellos que ya os habéis registrado, que habéis sido la gran mayoría al entrenamiento, coger este título de oración. A través de este entrenamiento, que pueda hacerme fuerte en esa relación en Cristo. Que pueda reforzar esto en mi vida durante 2 días y medio. Que pueda tener una vida donde sigo la palabra de Dios. Que pueda estar entrando en ella. Mucha gente coge la palabra y dice, ¿por qué no me viene esta respuesta que yo quiero? Porque hay algo mejor. Si la palabra viene a mi vida, ¿qué es lo que ocurre? Dios obra desde el trono, con el poder del trono. ¿Qué es eso? La oscuridad que yo no puedo quebrantar por mí mismo es quebrantada. En el momento que se establece la palabra, en el momento que la palabra viene a mi vida, esta palabra que está viva y eficaz, empieza a obrar en mí, me empieza a sanar, me empieza a revivir, empieza a sanar mi problema espiritual y yo empiezo a recibir la guía de Dios. Aquellos que no reciben la palabra tal cual, sino acorde a su pensamiento, yo me di cuenta, no reciben la guía de Dios. Y están viviendo su lucha, su pelea. José, lo iba a decir en la conclusión, pero lo conecto ahora. José recibió el evangelio de su padre, Jacob. ¿Qué es lo que ocurrió? Que desde pequeñito le compartió el evangelio. ¿Hasta qué punto se grabó en el corazón y en la vida de José? Él se iba a dormir y soñaba con la evangelización del mundo. Se levantaba y le decía a su padre y a sus hermanos, es que he soñado que el sol, la luna, las estrellas, que se iban a inclinar delante de mí. El poder del evangelio, la evangelización del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que Dios sabía que en esa casa donde sus hermanos además le tenían envidia, José no podía hacer la evangelización del mundo. ¿Y qué le va a dar? ¿Una beca para irse a estudiar a Egipto? En esa época, pues no podría ser así. Entonces, el método que Dios usó fue ir como esclavo. Dios, tú me has llamado y me has dado la palabra a hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo que me voy como esclavo? Pero vamos a ver, Dios, que soy un remanente y me voy como esclavo, tengo que hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué permites tú esto en mi vida? Precisamente por eso. ¿Qué palabra hay en tu corazón? ¿Tienes la dirección de Dios? Entonces, realmente cree que lo que está ocurriendo es la respuesta que viene a tu vida. Nuestro problema es que no lo creemos. No creemos que esta palabra se vaya a cumplir. Entonces, enseguida nos entra temor, nos entra miedo. Enseguida es como que tememos de que, uy, ¿y si esto no es verdad? Y nos entra incredulidad. José, aunque fue vendido como esclavo, no era esclavo ni mucho menos, sino que él pudo ver que ese era el itinerario de Dios para que el pacto que él había recibido se cumpla. No sería la respuesta que él esperaba, pero realmente el pacto se cumplió. Y José llegó a esa posición de gobernador de Egipto. Y por él, no solo Egipto, sino que otras bendiciones pudieron ser salvas. Otras naciones pudieron ser salvas. La palabra de Dios. Tengo que recibirla y creerla tal cual. Es que si yo permanezco en Cristo, voy a tener fruto. Si yo permanezco en Cristo, la obra de Cristo se va a levantar en mí. ¿Qué es esto? Verdadero profeta, sacerdote, rey. Ese es el significado de Cristo. El Salvador, Jesús, ¿quién es el Salvador? ¿Qué significa? Que me ha salvado. ¿De qué? Del pecado, de la muerte y del infierno. Esa obra se levanta tal cual en mi vida. Yo lo tengo que creer. Y si permanezco en él, realmente mi vida va a tener fruto. Entonces, ¿qué tipo de oración hago? Mi vida, mi oración empieza a cambiar. Yo me he dado cuenta que la mejor oración es la oración para entender el plan de Dios. La semana pasada hablamos de ello, en Hechos 16, del 6 al 10, ¿verdad? Cuando Pablo entró en dudas, no en dudas, sino en una incertidumbre. ¿Por qué? No entendía el porqué de esta situación. Él se había propuesto ir a predicar el Evangelio, que es el mayor deseo de Dios, la salvación de las almas. Iba a predicar el Evangelio a Asia, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu le bloqueaba continuamente, se lo impedía.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que él entró en oración. ¿Para qué? Dios, es que tienes que abrir una puerta, tengo que ir a Asia porque es así, porque es lo mejor, porque me lo he propuesto y porque allí hay no sé quién y tal. No, sino que se puso en oración, no con su pensamiento, no empezó a orar por el problema, sino que se puso en oración ¿para qué? Para entender cuál era el plan de Dios. Esa es la mejor oración. ¿Pensáis que Dios no sabe lo que necesitáis? Por eso Dios dice que no hace falta que estéis orando por el comer o por el beber o por el qué vestir, porque Dios sabe que lo que necesitáis y lo que no necesitáis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No es qué respuesta tengo que recibir, sino cuál es el plan y tu voluntad en esta situación. Esto es lo que tengo que encontrar. Y ahí dentro que vais a ver que ya Dios lo ha preparado todo para la evangelización del mundo. ¿Sois ese tipo de personas y será que Dios no habrá preparado todo para vosotros? Por supuesto que no. Él lo ha preparado todo perfectamente. No os preocupéis. Estamos preparando este entrenamiento. Yo continuamente, ¿qué estamos? En oración. Todo el grupo tenemos que ir entrando en oración y orar por este entrenamiento. Y es Dios el que está preparando y guiándonos en todo. Al principio me decía Enrique, yo le dije, busca varios hoteles y pregunta a ver, hay que ver precios tal y a ver la disponibilidad que tienen y todos. Y le dije, de entre todos los hoteles, habrá hoteles que pasarán de nosotros, que no les interesa, que son unos precios exagerados. Pero verás cómo hay hoteles que dicen, ay, sí, por favor, venir, uy, qué bien, tal, y todas las comodidades y todo lo que haga falta, y están abiertos a nosotros. Recibe la guía. Verás cómo ese tipo de hotel también lo vas a encontrar. Dios lo ha preparado todo. Habrá hasta un trabajador de ese hotel que está encantado de que nosotros vayamos ahí. Si vamos a predicar el Evangelio, vamos a concentrarnos y a recibir la fuerza de Dios. Eso a Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de oración? Cuando me viene la situación que no entiendo, pararme y entrar en oración. Dios, ¿por qué tú has permitido esto? ¿Por qué me voy como esclavo? Ah, no es que voy como esclavo, sino que Dios quiere que me vaya a Egipto. Eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, de verdad, vais a ver que cuando vivís una vida disfrutando del Evangelio, vivís en otro mundo. La gente dice, pobrecito, anda, es que mira lo que te ha pasado. Es que mira lo que está pasando en tu familia. ¿Y vosotros qué vais a ver? Respuestas. Innumerable, es innumerable las situaciones por las que he pasado yo, en las que parece un problema, pero después es la bendición. Es la mayor bendición. ¿Por qué? Es lo que tiene que pasar para el cambio. Yo me doy cuenta. Gloria a Dios. Uy, un problema. Uy, es que mira lo que ha pasado de repente. Un imprevisto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Es que Dios quiere que eso ocurra para que haya un gran cambio. Ahora, ¿cuánto lo entiendo? Ahí voy a ver si hay respuesta o no. Por eso oramos, para descubrir el plan de Dios, la voluntad de Dios. Hay a veces que no lo veo. Entonces, habla con el pastor. Oramos juntos. Yo hay a veces que tampoco os puedo dar una respuesta directamente, pero me pongo a orar y Dios realmente es quien nos habla. Y al final del túnel, ¿qué vemos? El por qué Dios nos ha guiado de esta forma. Nada es un problema y no os tenéis que preocupar de nada. En el momento que yo oro con esta dirección, ¿qué ocurre? Dios obra trascendiendo el tiempo y el espacio y lo cambia todo. Todo se vuelve bendición. Sois hijos de Dios, sois luz para este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que empieza a disfrutar del Evangelio y empieza a entrar dentro, empieza a recibir la palabra, empieza a ver cómo la palabra se cumple, a través de los acontecimientos, empieza a ver cuál es el plan de Dios, el por qué Dios me ha guiado de esta forma. ¿No sabéis qué bendición es eso? Empezáis a recibir la guía de Dios y estáis recibiendo continuamente respuestas, continuamente estáis viendo la mano de Dios. Simplemente tengo que tirar un poco lo mío y el yo, mi interés, mi propio beneficio, lo que yo deseo. A veces no es fácil, porque nos mezclamos mucho con las emociones.
Pero si soy capaz de estar delante de Dios, que eso es gracia, vais a ver que realmente Dios está obrando y que realmente Dios esto lo está haciendo para bendición. Desgraciadamente, todo el mundo está bajo el problema de Génesis 3 y todo el mundo necesita la salvación. Todo el mundo necesita de Cristo. Todos necesitamos a Cristo. No hay nadie perfecto. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. Entonces, cuando disfrutamos de esto, ¿qué ocurre? El evangelismo empieza a tomar lugar. No es difícil, porque no lo hago yo, sino que lo hace Dios. Cristo es el protagonista. Entonces, cuando yo disfruto de esto, ¿qué empiezo a ver? Que hay un plan de Dios. Si soy feliz en el Evangelio, Dios levanta el evangelismo a través de mí. ¿Cómo? Me da encuentros con personas que necesitan de Cristo. Y ese Cristo que yo he ido experimentando lo empiezo a compartir. Y Dios es el que obra. ¿Qué es lo que comparto? ¿Quién soy yo, lo que yo tengo y tal? No. Comparto las cosas de Dios. Comparto el Evangelio, Cristo, y Dios obra. Por eso lo bueno del evangelismo es que no depende de mí. No tengo que ser yo alguien perfecto. No tengo que ser yo alguien a quien que me vaya todo bien para poder hablar de Cristo, porque eso no es el evangelio. Todos necesitamos de Cristo, a todos nos hace falta Cristo y todos tenemos que vivir como pámpanos pegados a la vid, porque fuera de Él no podemos hacer nada. El pensar lo contrario es ser muy ignorante. Ahora, puedes intentarlo. Cuando uno empieza a disfrutar de esto y empieza a través de su vida a compartir el Evangelio, las cosas de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Vais a ver que eso es luz a las 237 naciones. Y la obra de la recreación se empieza a levantar en la vida de esa persona, en esa familia. Vais a empezar a ver las cosas de otra forma. Vuestros ojos espirituales van a empezar a abrirse. Esta semana, preguntaros, como el remanente César, ¿en qué mundo vivo? ¿Vivo en el mundo de la preocupación o vivo en el mundo donde la respuesta, donde el problema es una respuesta, donde a través del problema puedo ver la guía de Dios, puedo ver el plan de Dios, puedo ver la bendición de Dios? A veces es hasta un poco dolorosa la situación, pero podemos ver que a través de esa situación hay una gran respuesta detrás. Yo deseo que disfrutéis de ella. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seáis felices y que descubráis esta gran bendición. Permanece en mí. Como he dicho, evangelización del mundo, pero me voy de esclavo, pero Señor, es el ir como esclavo, que era parte del cumplimiento del plan y la meta absoluta de Dios. ¿Qué era el ir como esclavo? Parte de ese itinerario del pacto, ese camino que tenía que caminar José para que Dios pudiera cumplir su palabra en su vida. Y José fue bendecido, fue esclavo, fue acusado y acosado injustamente. Le metieron en la cárcel injustamente. Cuando salió el copero de la cárcel para ayudarle, se olvidó de él y le dejó en la cárcel ahí más años. Tú fíjate, pero la vida de José fue de gran bendición. Daniel, le metieron en el foso de los leones, en el horno de fuego. Pero Daniel, de verdad que fue una persona de gran bendición. Conéctalo y cámbialo todo a la bendición para el Evangelio. Tengo que estar en el hospital. Utilízalo para estar más cerca de la vida. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Uy, pues es que de repente una enfermedad o de repente tengo que entrar en una operación. Pues cambia esto, que pueda ser un problema, una situación que a nadie deseamos, pero cámbialo para que sea beneficioso para ti. A mí me ha bendecido mucho esta semana el fórum de Francisco, que entre semana pues tenemos nuestro Darapán, él con su familia. Y claro, todas las semanas están escuchando de Cristo, están viendo cosas, ¿no? Y él me decía esta semana que debido a su situación, a que, bueno, ahora está atravesando una situación en la que tiene que estar de baja y no puede trabajar, fíjate, pues parece que es una situación un poco problemática, pero
él decía, gracias a esto, en familia, podemos estar conociendo a Cristo, podemos estar escuchando esta palabra. Parece un simple problema, pero que se ha vuelto un problema, una situación que Dios está usando y cambiando para bendición, la mayor bendición. No solo para su vida, sino para sus siguientes generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos. Qué bendición el día de mañana tener unos abuelos que conocen el Evangelio. Dios está utilizando estas cosas. Me acuerdo hace años, Raquel, igual, tuvo que entrar en una operación. Y ella me lo ha dicho, claro, con lo ocupada que estoy yo en el trabajo, en el horario perfecto he tenido que operarme, a través de la cual ahora va a tener más salud, porque Dios va a obrar de esa forma, pero a través del tiempo de la oración, ¿qué ha hecho Dios? Su relación entre ella y Dios y el Evangelio lo ha profundizado, le ha dado una gracia especial. Viéndolo o explicándolo con otras palabras, ese tiempo del hospital o el tiempo de la operación, tiempo que ha estado de baja, ha sido el tiempo de mayor bendición para su vida, el tiempo donde su vida ha cambiado por completo. Y ahora continuamente está recibiendo respuestas. ¿Por qué? Por esa base que Dios ha establecido a través del problema. Permanecer en mí. Y vais a ver que vuestra vida, lo que ocurre en vuestra vida no ocurre por casualidad, sino que es el itinerario. Tienes problemas con tus hijos, espera y verás. Simplemente permanece en Cristo, encárgaselo a Cristo y ora en el nombre de Jesucristo en tu familia. Que la obra de Cristo se esté levantando en mi familia. Y vais a ver cómo realmente todo va a empezar a cambiar a bendición. Yo me doy cuenta, la gente fácilmente no viene a Cristo. A veces, pues tenemos que llegar a tocar fondo para poder aferrarnos a Cristo y levantarnos correctamente. Para que el árbol pueda dar fruto, en invierno tiene que morir. 100% las hojas se tienen que caer, tienen que morir para después florecer. Os bendigo para que realmente seáis como esos pámpanos que habla en Juan 15, aferrados a la vid, quien es Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Durante esta semana, Señor, que podamos disfrutar de que somos esos pámpanos pegados a la vid. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de que tú estés obrando en nuestras vidas. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo en la vida de cada creyente que hoy en su corazón ha puesto la palabra de ser como ese pámpano pegado a la vid. Señor, si entre los hermanos también hay gente que está sufriendo por enfermedad o dolencias, en este momento derrama de tu Espíritu sobre sus vidas para que puedan recibir la sanidad física. Que sea el momento donde recibimos la sanidad emocional, la sanidad a las heridas del pasado, y que sea el momento donde nuevamente podamos aferrarnos a Cristo conociendo este gran significado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tenemos algunos anuncios. La semana que viene, Kamin Lee estará orando por nosotros en el culto, con la oración representativa. También deciros, bueno, ya lo estáis viendo a través del grupo de WhatsApp, el entrenamiento, el 4, 5 y 6 de diciembre. Voy a estar viajando a España y juntos vamos a estar concentrados en un hotel que vamos a alquilar, precisamente para empezar a disfrutar del Evangelio, que podamos estar participando y disfrutando de esta bendición todos juntos. Además de que tendremos ese domingo un culto presencial por primera vez. Os bendigo para que podáis estar orando también por este entrenamiento. A lo largo de esta semana, pues comunicaré también el horario, lo subiré, el horario del entrenamiento para que
seáis conscientes del horario. Muy bien, pues vamos a acabar el culto de hoy con la última alabanza y la bendición final. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión y la llenura y la obra del Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno de los creyentes que tienen en su corazón permanecer en la vid, también sobre sus campos, sobre sus familias, sobre sus negocios, sobre sus estudios, sobre todos aquellos discípulos que están esparcidos a lo largo de todo el mundo. Que esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.